Hola, hola. Estás escuchando El Entendimiento del Corazón, episodio 7, capítulo 5 del Evangelio de Juan. En este capítulo 5 de Juan vamos a ver una actitud hacia Jesús que hasta ahora no habíamos visto en este Evangelio. Hoy vemos que sus afirmaciones se vuelven mucho más explícitas de lo que eran en los primeros 4 capítulos de Juan. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? Si Él es, de hecho, quien dice ser, las implicaciones son nada menos que asombrosas. De los versículos 1 al 9, vemos que había un festival judío y por esta razón Jesús fue a Jerusalén. Jesús fue a un estanque donde había enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Jesús vio a un paralítico tirado en el suelo y se enteró que llevaba ahí 38 años. Esta frase, se enteró, se refiere a conocer, especialmente a través de una experiencia personal. Se refiere a conocimiento de primera mano. Jesús sabía de primera mano que ya llevaba así mucho tiempo. Esto demuestra una vez más la deidad de Cristo y su omnisciencia. Este hombre había estado en esta condición desde antes de que naciera el Salvador. Jesús eligió a este hombre de entre muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Él, en su soberanía, eligió a este hombre, sin mayor explicación. Entonces, el Señor Jesús le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Una pregunta aparentemente absurda, ¿no? Sin embargo, no todos los que están enfermos realmente desean sanarse. Tristemente, algunos pueden preferir permanecer enfermos, como lo vemos en el versículo 40 de este mismo capítulo 5, donde Jesús les habla a los líderes judíos y les dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Pero regresando a la pregunta que le hizo al hombre inválido, Jesús probablemente quería que el hombre reconociera su propia impotencia y su necesidad de sanidad. Otra razón por la que Jesús pudo haber preguntado esto fue para engendrar esperanza en el hombre. Su caso humanamente no tenía remedio, y quizás la luz de la esperanza prácticamente se había ido de su vida. Pero aún más importante, el hombre había puesto su esperanza en el estanque para ser sanado. Jesús, sin embargo, quería que el hombre dejara de ver el estanque y que fijara su vista en él, su Salvador. Jesús le da una orden: levántate, recoge tu camilla y anda. El hombre fue sano al instante. Tomó su camilla y se echó a andar. De la misma manera, cuando somos salvos, no solo se nos dice que nos levantemos, sino también que caminemos. El Señor Jesús nos sana de la esclavitud del pecado y luego espera que andemos como es digno de Él por el poder del Espíritu Santo en nosotros. La conversión de un pecador es la cura de una enfermedad crónica. Esto normalmente se logra con la palabra de mando que tiene poder para lograr un trasplante de corazón. De los versículos 10 al 18, vemos que esta señal o milagro que Jesús realizó en el paralítico, la realizó un sábado, lo que ocasionó que los judíos le dijeran al inválido que ese día no le era permitido cargar su camilla. El resultado del milagro fue doble. 1, el paralítico fue sanado, y 2, esto estalló una controversia. La ley del antiguo pacto en realidad no prohibía sanar y hacer otras obras de misericordia en el día de reposo, como lo vemos en Mateo 12, del 9 al 14. Los líderes religiosos judíos eran expertos en agregarle a la ley. Y, como vemos en Hebreos 1, del 1 al 4, Dios cada día continúa sustentando el universo. Cuando los judíos le preguntaron al paralítico
que quién le había dicho que recogiera su camilla y andara en sábado, el inválido no supo, pues Jesús se había escabullido entre la mucha gente. Recordemos que toda buena dádiva viene de lo alto, y tantas veces no reconocemos que es Él el que comienza en nosotros el proceso de sanidad espiritual. Después, en el versículo 14, vemos que Jesús se encontró con el hombre y le advirtió que no volviera a pecar, o que le ocurriría algo peor. Jesús no solo quería sanar su exterior, Él quería sanar el alma de este hombre. Cuando el inválido va a los líderes judíos y les dice que Jesús era quien lo había sanado, estos comenzaron a acosarlo porque ante sus ojos Jesús había violado las reglas del día de reposo. Por supuesto, Jesús no había violado la ley del sábado como lo vemos en Mateo 5:17. Solo se estaba quebrantando la interpretación farisaica y la adición a las leyes de Dios. La curación del hombre cojo expuso la dureza del corazón de los fariseos y reveló que Jesús es más grande que las leyes hechas por hombres. Una vez más, vemos que la dureza del corazón de los judíos no les permitió ver que la señal que Jesús acababa de hacer lo apuntaban como el Hijo de Dios, como Dios mismo. A esto Jesús les contestó que hasta ahora su Padre trabajaba y que Él también trabajaba, lo cual ocasionó que buscaran aún más la oportunidad para matarlo, porque llamaba a Dios su propio Padre. De los versículos 19 al 23, Jesús les explica que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere, que ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, y que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, explica la doctrina de las operaciones inseparables. El argumento principal y fundamental a favor de la divinidad de Cristo es que Él realiza actividades divinas. Jesús hace solo el tipo de cosas que Dios hace. Él realiza precisamente aquellas actividades con las que Dios se identifica a sí mismo. Significa que la acción del Hijo, aparte del Padre, es imposible debido a la unidad del Padre y el Hijo. Todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace, y es una declaración de deidad y unidad con el Padre. Según John MacArthur, esta sección es la declaración personal de Cristo acerca de su deidad. Como tal, es uno de los grandes discursos cristológicos de la Escritura. Jesús afirma hacer las mismas cosas que ve hacer al Padre, lo cual es ciertamente una afirmación de su igualdad con Dios. Jesús afirmó ser uno con su Padre en sus obras. Juan 5:21 dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Ciertamente, puede significar mucho más que la resurrección física de entre los muertos. Ciertamente Jesús se estaba refiriendo a su don de vida espiritual, a los espiritualmente muertos. Amplificó aún más esta verdad en Juan 5, del 24 al 29. Y otra afirmación que Jesús hace, y es muy importante, está en el versículo 23. Si no honras al Hijo, no estás honrando al Padre. Las personas religiosas que dicen que aman a Dios, pero niegan la deidad de Cristo, no tienen ni al Padre ni al Hijo. Aparte de Jesucristo, no podemos conocer al Padre, adorar al Padre o servir al Padre. No hay varios caminos al Padre, solo hay uno, y su nombre es Cristo. De los versículos 24 al 30, Jesús habla de lo que sucede con los que escuchan y creen la palabra. 1. Tienen vida eterna. 2.
no serán juzgados. Y 3. Pasan de la muerte a la vida. Oír la palabra de Jesús significa no solo escucharla, sino también recibirla, creerla, obedecerla, abrazarla. No solo es escuchar una predicación del Evangelio y hacer nada al respecto. El Señor Jesús está diciendo aquí que un hombre debe aceptar su enseñanza como divina y creer que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Creer en Dios y a Dios, que envió a su Hijo para ser nuestro Salvador. Creer lo que Dios dice acerca de Jesús, que Él es el único Salvador y que los pecados solo pueden ser quitados a través de su obra en el Calvario. Él también habla acerca del futuro para todos que estén físicamente muertos, tanto creyentes como no creyentes. Los que creyeron resucitarán para vida, los que no creyeron para juicio y castigo. De los versículos 31 al 47, versículos restantes de este capítulo, el Señor Jesús describió a diversos testigos de quién Él era. Estaba el testimonio de Juan el Bautista, de los versículos 32 al 35, el testimonio de sus obras, versículo 36, el testimonio del Padre, versículos 37 y 38, y el testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento, versículos 39 al 47. Por el libro de Números y Deuteronomio sabemos que la evidencia o el testimonio tenía que ser basada en 2 o más testigos. Él habla de su primer testigo, que es Juan el Bautista, quien testificó que Jesús es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que existía antes que el mismo Juan el Bautista, que vino de arriba y está por encima de todos. Él es el enviado de Dios que comunica el mensaje divino. Jesús menciona a otro testigo. Sus obras testificaban que el Padre lo envió. Sanar al hombre inválido era un testimonio de quién era Él. El mismo Padre testifica de Él, pero estos líderes judíos se negaron a creer a Dios, porque en realidad no conocían su palabra. Las Escrituras también testifican de Cristo. Los judíos las estudiaban con diligencia, pero no la entendían en su corazón. Jesús inclusive les dijo que no amaban realmente a Dios. Jesús también les dijo que no había razón para que Él los acusara ante el Padre, porque Moisés lo haría. Si hubieran creído a Moisés, le habrían creído a Jesús, porque Moisés testificó acerca de Él. Amiga, ¿quieres ser sanada de tus adicciones? O quizás de tu hábito de mentir, o del chisme, de la codicia, o de alguna otra enfermedad espiritual. ¿Estás esperando un movimiento de agua? Mejor fija tus ojos en Jesús. Reconoce que no puedes hacerlo sola. El lugar del quebrantamiento es el lugar donde la restauración comienza, es decir, a los pies de Cristo. Amigas, las invitamos a suscribirse a nuestro website entendimientodelcorazon.com y también a obtener nuestros descargables. Herramientas que, oramos, sean de ayuda para mantener nuestros ojos en el autor y perfeccionador de nuestra fe. Gracia y paz. Hasta el próximo episodio.